en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, del Instituto Mexicano de la Juventud y del Seminario de Investigación en Juventud, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro nacional Jóvenes que Investigan Jóvenes, nuevas metodologías para nuevas realidades. Sirva este marco también para agradecer a los representantes del INJUVE, cuyo apoyo y colaboración han permitido convocarlos nuevamente en este espacio de diálogo e intercambio, donde seguramente se generarán propuestas de acción para interpretar y transformar las realidades juveniles. Este año, el Seminario de Investigación en Juventud ha convocado al segundo encuentro nacional con el propósito de profundizar en el diálogo e intercambio de experiencias de investigación entre los participantes de esta red. Durante el primer semestre del año 2013, 103 jóvenes, investigadoras e investigadores presentaron sus propuestas en el primer encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes. Durante 3 días, en 10 mesas de trabajo, se discutieron diferentes perspectivas de análisis de investigadores e investigadoras que expusieron sus estudios. Por su importancia numérica y según cifras del Consejo Nacional de Población, este año son 37.9 millones de jóvenes en México, entre los 12 y 29 años, lo cual representa el 31.8% de la población total. Por sus altas potencialidades productivas e intelectuales, se concibe a los jóvenes como un sector poblacional que asume un papel protagónico en el cambio social para avanzar en la concreción de condiciones materiales para el logro de una vida más digna y plena. La actual complejidad del mundo y de las relaciones sociales demanda de las y los jóvenes el desarrollo de habilidades personales y colectivas más amplias y firmes, así como un mayor conocimiento de la realidad que permita tomar decisiones para concretar sus proyectos personales y sociales. Nos reunimos hoy recordando también que el 12 de agosto se conmemoran 16 años de la instauración del Día Internacional de la Juventud. Las instituciones participantes que nos convocan a este evento han asumido el compromiso de impulsar una nueva etapa de desarrollo y evolución en el campo de estudio, diseño e instrumentación de investigaciones sobre juventud, mismas que están alineadas a los crecientes procesos de globalización. Con la intención de dar continuidad a la reflexión sobre el papel de las investigaciones de las y los jóvenes, este encuentro nacional busca fortalecer el padrón de jóvenes investigadores interesados en el campo de estudios juveniles actualizado y que permita un intercambio constante entre los participantes. Establecer un espacio de intercambio de experiencias y debate que sirva para enriquecer, profundizar y complejizar de forma simultánea las propuestas de las y los jóvenes investigadores y de forma consecuente los estudios sobre juventud en México. Fortalecer el campo de estudio de lo juvenil al impulsar el encuentro académico intergeneracional entre especialistas y jóvenes investigadoras que interesados en las temáticas juveniles. Consolidar también en México una red de jóvenes investigadores que favorezca el acceso e intercambio de información, colaboraciones y debates. Para cumplir con estos objetivos propuestos, participarán en este encuentro nacional alrededor de 60 jóvenes que expondrán sus trabajos sobre las temáticas de educación, sexualidad y género, políticas públicas, culturas juveniles e identidad, participación, afectividades e instituciones, ruralidad y migración, tecnologías de la información y medios de comunicación, sociología juvenil del conflicto, políticas públicas y transiciones, trayectorias educativas y laborales. Así pues, para dar inicio a las actividades,
Demos la bienvenida al Presidium, donde nos acompaña la maestra Berenice Alcalde Castro, subdirectora general de Coordinación y Evaluación del Instituto Mexicano de la Juventud. También agradecemos la presencia de la licenciada Mónica Valdés González, directora de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. Nos acompaña también el maestro José Antonio Pérez Islas, coordinador general del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está también con nosotros el maestro Mauricio Sáenz y el licenciado Enrique Pérez Recendis, investigadores del SIG, quienes además coordinan las actividades de este evento. Ahora solicitamos a la maestra Berenice Alcalde Castro, subdirectora general del INJUVE, nos dirija unas palabras. Pues muy buenos días a todos. Primero quisiera agradecer, por supuesto, a José Antonio esta invitación de coorganizar este segundo encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes y por supuesto felicitar esta iniciativa porque yo creo que es muy importante el hecho de incorporar la investigación en este proceso también de construcción de política pública. Bueno, sabemos que están aquí 40 personas reunidas, si no me equivoco, de 2 entidades distintas, que eso también enriquece las diferencias que hay en las regiones, en las diferentes investigaciones. Y pues de mi parte también agradecerles el que se encuentren el día de hoy aquí, ¿no? Que vengan con ese entusiasmo, que todavía no lo veo en las caras, pero que seguramente en el transcurso del día y con 2 cafés más, podremos ver también ese entusiasmo y la participación en esta iniciativa, ¿no? El INJUVE, por supuesto, el Instituto Mexicano de la Juventud, está consciente de que necesitamos consolidar la investigación en México, ¿no? Y que nos permita pues, el respaldo y la construcción de políticas públicas, porque también el hecho de investigar y saber cuáles son, digamos, lo que nos falta en el país, qué necesitamos también invertir más, nos permite tomar decisiones correctas para avanzar pues, en esta cuestión de las políticas públicas. Y sobre todo conectar 2 mundos, ¿no? Que a veces parece que es un matrimonio o más bien un divorcio que se ha vivido en muchos tiempos, que es la academia y el gobierno. Y es cómo logramos construir este puente entre estos 2 sectores que son claves, ¿no? Porque la academia por sí sola también se puede encerrar en un mundo de investigación, en donde si todo esto que ustedes deciden encontrar en las diferentes temáticas, no tiene un portavoz también, no tiene cabida en ciertos caminos, pues se puede quedar ahí en un cajón, ¿no? Y también por otro lado el gobierno, si no construye estos puentes con la academia, también las decisiones que va tomando las hace de manera, digamos, como se le ocurre a la persona que esté dirigiéndolos en ese momento, sin una base sustantiva como es la investigación. Entonces la academia y el gobierno es muy importante que trabajen de la mano y que juntos, y por eso agradecemos nuevamente este espacio y este trabajo en conjunto que ya teníamos muchos años, que había, por lo menos el Instituto Mexicano de la Juventud, había tenido de alguna manera un cierto divorcio hacia la academia y desde que inició el director general, José Manuel Romero Cuello, se propuso junto con el equipo y conmigo que también creo en esta parte de la investigación, en volver a construir estos puentes y por eso estamos hoy aquí. Y por supuesto el hecho de poder hacer esfuerzos interinstitucionales y trabajar en toda la cuestión de transversalidad. Yo creo que ustedes desde sus diferentes perspectivas, esta nueva idea de transversalidad de política pública es indispensable, no solo en la investigación, sino en la toma de decisiones. Parte de las acciones que nosotros desde el instituto estamos realizando, y bueno, aquí tengo también a la directora de investigación, que es Mónica Valdés, que yo sé que muchos la conocen, bueno, es parte también de este instituto, es el poder respaldar las acciones que tenemos con todas las secretarías y por lo menos tener diferentes comités y comisiones con al menos 3
que nos permita desde la academia, desde el gobierno federal, desde el gobierno de los tres niveles, estatal y municipal, caminar también en conjunto y de manera articulada y respaldada, que es parte de las funciones que nos toca a nosotros. Las políticas de juventud requieren, por supuesto, la participación de los jóvenes, ¿no?, que quieran efectivamente cumplir diferentes roles. Ustedes tienen un rol indispensable aquí, tenemos pues roles, por ejemplo, consultivo, los roles de tomas de decisiones, los roles también de los que ejecutan la política pública y por supuesto aquellos que construyen saberes. Y los que construyen saberes nos permite también ir avanzando con paso firme. Entonces estos espacios son indispensables porque nos corresponde a nosotros, desde la academia, desde el gobierno, ir construyendo la participación juvenil e incorporarlos en el diseño, en la gestión, en el monitoreo de políticas públicas y de todas estas acciones que se van implementando y por supuesto en la evaluación. Y resulta pues que en este camino tenemos diferentes desafíos que es indispensable poder ir caminando también en conjunto. Por un lado, les digo, estas temáticas que ustedes van a ir abordando, ¿no?, jóvenes, investigando temas de jóvenes. ¿Quién es mejor que puedan opinar, que puedan saber también desde su ámbito qué está pasando en estas diferentes temáticas? Y por otro lado, el hecho de poder formar sinergias para que muchos jóvenes dejen de ver al gobierno con esta lejanía, ¿no? Ustedes saben, si vemos las paradigmas de los jóvenes, pues están muy alejados de la parte del gobierno, pero sin embargo están también mucho más participativos en diferentes acciones. Entonces nos corresponde a ambos pensar juntos en cómo construimos esta política y cómo el gobierno se acerca a los jóvenes y cómo los jóvenes también se acercan al gobierno. Así que pues reitero nuevamente mi agradecimiento a José Antonio y yo espero que no sea este segundo encuentro que podamos coorganizar en conjunto, sino que vengan muchos más y que también pues podamos tener mayor participación de los jóvenes. Así que pues mucha suerte en sus trabajos, mucha también energía para lo que emprendan y sabiendo que desde el Instituto Mexicano de la Juventud están las puertas abiertas para saber cuáles son los mecanismos en los que podemos avanzar, cuáles son las temáticas y aquí con Mónica estaremos también trabajando de la mano para dar seguimiento a todos los trabajos que estén realizando, no solamente en estos días con los debates y discusiones, sino en el transcurso de sus investigaciones. Así que sepan que cuentan con un aliado en el Instituto Mexicano de la Juventud y que pues enhorabuena por estar hoy en día aquí y por haber tomado la decisión cada uno de ustedes de iniciar este tipo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestra Berenice Alcaldo Castro. A continuación, el maestro José Antonio Pérez Islas, coordinador general del Seminario de Investigación en Juventud, nos dará su mensaje. Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su universidad, a la Universidad de México. Con un primer paso que es muy difícil de dar. Yo siempre digo que cuando organizamos un encuentro, todo el mundo intenta poner el primer encuentro y luego, o el primer seminario, o la primera reunión, y luego la segunda nunca llegan. Yo creo que ahora llegamos afortunadamente al segundo encuentro, esperamos que haya más de estos, pero ya le podemos poner número, ahora sí, ponerle número a la casa. Y la idea de este segundo encuentro es, me parece central, el eje que hemos escogido y espero que compartan esta opinión sobre una discusión necesaria, urgente, que necesitan las ciencias sociales en general, que es la discusión metodológica. Estamos ante contextos diferentes y con sujetos distintos, y uno de los elementos centrales es, bueno, ¿y cómo conocemos lo que supuestamente conocemos o no conocemos? Y esta es una discusión que nos une en los 3 días que vamos a tener en este segundo encuentro.
y además con un sector particularmente complejo, cada vez yo diría más complejo, que son los jóvenes en nuestro país. Yo siempre he tenido un ideal en la forma de trabajo que es la escuela de Birmingham, que ustedes recordarán que fueron líderes de muchos estudios, entre ellos el de los jóvenes, porque tenían un método de trabajo bastante particular, que además dio productos muy interesantes en torno al conocimiento de los jóvenes, que era construir un conocimiento colectivamente. Lo que yo he leído es que se sentaban los grandes gurúes de la escuela de Birmingham con sus estudiantes a discutir durante sesiones diferentes temáticas, las transcribían en algo que quizá algunos de ustedes nunca conocieron, que se llamaban mimeógrafos, ¿no? Y así reproducían sus trabajos, sus discusiones, etc. Hoy afortunadamente ya superamos los mimeógrafos, ¿no? Pero esperamos que la discusión, el debate que se da entre el grupo, esta construcción colectiva, sea un elemento central en la construcción del conocimiento sobre jóvenes en México. Me parece que ese es un tema al que le hemos apostado desde el inicio, desde la constitución del Seminario de Investigación en Juventud. No podemos hacerlo solo. Los que empezamos hace algunos años en este tema lo sabemos, ¿no? Que fuimos muy solitarios en algunos momentos y creemos que las nuevas generaciones no deben de cometer esos mismos errores que hicimos nosotros. Igual, retomando a otro pensador húngaro, a Lakatos, que decía que era muy difícil derrotar un programa de investigación cuando está defendido por científicos imaginativos y de talento. Yo diría que este es un grupo que esperamos se convierta en ese grupo de investigación, en esa red de investigadores y cuerpos académicos que promovía mucho Lakatos, en el sentido también de construir, de informarnos, de debatir, ahora no solamente presencialmente, sino virtualmente, y ya al final del encuentro conversaremos con ustedes algunas ideas y también aceptaremos las que ustedes propongan, para que esta red, digamos, se vuelva dinámica, genere productos, tenga una vida permanente durante no solamente estas reuniones, sino sobre todo el año. Obviamente vamos a tener 3 seminarios, que además esa es la idea, trabajar en función del esquema de seminario, con 3 representantes, me parece, de las metodologías, digamos, más actuales y que están en discusión. Uno es Rafael Merino, ¿no? Que viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, de un grupo muy importante, el GRET. Ya cuando lo presente diré algo más de él, pero su perspectiva, su aporte sobre trayectorias y transiciones, me parece que es un ámbito que hay que discutir para bien y para mal, ¿no? Con todas las posibilidades y limitaciones que tiene la perspectiva. Ese sería el día de hoy, y después pasaremos, como ustedes saben, a discutir con los productos, los trabajos que están realizando ustedes, que siempre he dicho en estos grandes encuentros y conferencias donde uno dice la ponencia y llega el otro y como maquila, ¿no? Nunca hay discusión. Aquí al contrario le estamos apostando a la discusión, ¿no? Va a haber suficiente tiempo para intercambiar, para plantear nuestros puntos de vista de cada quien y para ver cómo construimos de esta manera conjunta el conocimiento sobre los jóvenes. Mañana estará Igor González, es un académico de la Universidad de Guadalajara que ha generado algunas propuestas interesantes también sobre métodos cualitativos. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, estará Rosana Reguillo y toda su propuesta sobre investigación virtual o digital, que ante este mundo cada vez es más necesario repensar cosas
en torno a ese mundo que también es bastante real. Este es, digamos, el programa general que vamos a tener. Yo espero que todos aprendamos de todos, que al final este acuerpamiento también se vuelva no solamente un cuerpo, sino una estructura o una dinámica relacional que pueda mantenernos a todos bebiendo de los avances de cada quien. Muchas gracias por todos los que aceptaron estar, por los que entregaron trabajos, por los que van a presentar. Agradezco obviamente al Instituto Mexicano de la Juventud el interés y el apoyo, además con Mónica Valdés, una egresada del seminario, ¿no? Para que vean, espero yo también, que sobre todo ya en la práctica aplique lo que aprendió, ¿no? Para que vean que algunos pueden pasar al sector público también, a esperar mejorar muchas de las cosas que hay que mejorar en este país. Y agradezco la colaboración, la participación, muchas gracias. Agradezco también a Mauricio y a Enrique Pérez, que se encargaron de la operatividad del encuentro, así que todo lo que salga mal, ya saben a quién le pueden reclamar, junto con todo el equipo que ha estado trabajando para que esto pueda suceder en estos días. Muchas gracias, y sin más protocolo, yo diría que damos por iniciadas las actividades de este segundo encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes. Bienvenidos. Agradecemos al maestro Pérez Isla sus palabras. Haremos un breve receso para dar paso después a la exposición del doctor Rafael Merino, del Grupo de Investigación, Educación y Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con su ponencia sobre transiciones y trayectorias juveniles, conceptos, realidades y políticas. Haremos un breve receso. Gracias a todos por participar. Hemos seleccionado el tema de trayectorias y transiciones porque es a modo de ver, es un método que de alguna manera revolucionó el acercamiento al tema de los jóvenes. Si bien durante toda la vida una persona en nuestras sociedades tiene una serie de trayectorias y transiciones hasta la transición hacia el hoyo, ¿no? Hacia que se muere uno, entonces finalmente la vida es así. Particularmente en esto que hemos llamado la condición juvenil, las transiciones y trayectorias son centrales para entender muchos de estos procesos. Y hemos invitado a Rafael Merino Pareja, que es el coordinador de un grupo muy interesante, con mucho prestigio en Europa, que es el Grupo de Investigación, Educación y Trabajo, famoso GET. Con toda una serie de discusiones conceptuales, con una serie de metodologías, desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Yo he tenido el honor y el agrado de que muchos de estos miembros los he conocido y he visto el trabajo, y me parece central poder entender esta metodología en la actualidad. Entonces, Rafael, como coordinador de este grupo, que además ha heredado, ya nos lo dirá él, con varios de los clásicos en la actualidad en torno a este tema. Es profesor agregado del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también ahí es coordinador de los grados de Pedagogía y Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación, también en la UAM. Sin más prolegómeno, me parece que será una sesión bastante interesante esta.
Entonces siéntanse en la posibilidad de preguntar, de comentar, de debatir la presentación que nos vaya haciendo Rafael. Nada más les recuerdo y les hago una solicitud. Dado que hay transmisión en streaming, la necesidad del micrófono es central para que pueda ser transmitido de esta manera. Entonces, cada vez que alguien quiera hablar, nada más levante la mano para checar que tenga un micrófono a la mano. Rafael, bienvenido, muchas gracias por aceptar y adelante. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Una disculpa por mi estado físico, para mí son las 6 de la tarde todavía y en fin, le ruego que me disculpen si parezco un poco medio dormido, medio oído. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bien, en segundo lugar, como no puede ser otra forma, quiero agradecer muchísimo a José Antonio por su invitación al SIG, al seminario, a Mónica, por parte del INJUVE, del Instituto Mexicano de la Juventud, por su invitación, y no solo por eso, sino por considerar que lo que yo represento, lo que mi grupo representa, lo que hace ya más de 20 años que estamos investigando, puede ser de interés para ustedes. Voy a intentar de explicarles de forma breve, porque insisto que llevamos ya muchos años discutiendo estos temas, para hacer lo que comentaba José Antonio y antes también le insistía, para hacer un intercambio. Yo les voy a hacer una súplica. No esperen al final de mi charla, por dos razones. Una, porque se pueden quedar dormidos y yo agotado, y la segunda, porque el tema es un seminario, y un seminario no habla solo de una persona, sino que hay intercambio. No se me afligen si me interrumpen una pregunta, incluso una crítica, una sugerencia. La idea es hacer el seminario un poco más dinámico y más vivo. Y si no llego al final de las transparencias que he preparado, tampoco no pasa nada. La tienen allí, o intentaré resumir al final algunas cosas, pero en fin. Bueno, ¿quién me da la...? Pasamos. Bueno, esto es el índice que les he preparado, es bastante largo, bastante denso. Insisto que si no llegamos al final tampoco no pasa nada. Bueno, en primer lugar les quiero hacer una breve introducción a lo que es el GRED, el grupo de investigación, para contextualizarlo un poco. En segundo lugar ya entraré en el debate sobre el concepto de juventud, porque para entender nuestra posición y nuestra elaboración teórica sobre las transiciones juveniles, tengo que hacer un breve repaso sociohistórico del mismo concepto de juventud que ha trabajado la disciplina de la sociología de la juventud. Explicaré las metáforas de la transición, cómo utilizamos el concepto de transición y cómo ha evolucionado el concepto de transición a partir de un autor inglés que para mí es un referente, que habla de las metáforas de la transición. Después ya entraré de lleno en lo que es nuestra aportación más genuina, cómo definimos nosotros los itinerarios y las trayectorias juveniles y qué consecuencias metodológicas tiene ese marco conceptual, qué consecuencias epistemológicas y también de tipo metodológico. Y como estamos en un encuentro de investigadores, de jóvenes que investigan jóvenes, les he traído 5 ejemplos de investigaciones que hemos hecho en los últimos años, para que vean un poco cómo se concreta esa reflexión, ese marco conceptual a investigaciones concretas que realizamos en nuestro grupo de investigación. Y me gustaría acabar, si no llegamos a los 5 tampoco no pasa nada, pero sí que me gustaría acabar con algunas implicaciones políticas. Porque ya verán enseguida, y aprovecho una parte de la intervención de la subdirectora general del INJUVE para incidir en la necesidad de esos puentes. En mi universidad ahora se habla mucho de la transferencia.
cómo se transfiere el conocimiento generado en la academia, generado en la investigación, a la práctica, no solo a las entidades del gobierno, también a entidades juveniles, por ejemplo, también a espacios territoriales, en fin. Intentaré llegar hasta el final. ¿Sí? Bueno, ese es el menú que les he preparado. Comida catalana española para esta mañana. Pasamos, por favor. Bueno, ¿qué es el GRET? El GRET es el Grupo de Investigación en Educación y Trabajo. La R es porque está en catalán, investigación es recerca, es por eso que el acrónimo es GRET. Es un grupo de investigación creado en el año 1987 en el seno de la universidad, de lo que era el Instituto de Ciencias de la Educación, y después pasó al Departamento de Sociología. Casi todos somos sociólogos de formación y de disciplina. Se creó por 3 personas, 2 de las cuales son conocidas de José Antonio y quizás de alguno de ustedes, Joaquín Casal y Jordi Planas. Los dos han elaborado, ya están jubilados los dos, por eso a mí me tocó el relevo. Yo soy el coordinador del grupo por relevo generacional, una cosa que éramos ley de vida, se jubilaron y me tocó a mí pues, coger el testimonio del grupo de investigación. Bueno, que desde ya a finales de los años 80 ha definido como 3 líneas de investigación. La primera, que es la transición escuela-trabajo. La segunda, un enfoque más amplio sobre la educación y el empleo, y el mercado de trabajo, las competencias, las cualificaciones, etc. Y una tercera, un poco más específica, sobre educación superior, desde la transición de los egresados hasta los cambios en la institución universitaria. No sé si saben que en los últimos años la Universidad Española y la Europea ha experimentado un cambio importante con el llamado proceso de Bolonia, y ahí tenemos compañeros que han estado estudiando cómo han afectado esos cambios al acceso a la universidad, al desarrollo, a los itinerarios dentro de la universidad y a los egresados después de la universidad. Otra cuestión que me interesa destacar brevemente es que somos un grupo de investigación que combinamos o pretendemos combinar una perspectiva de investigación más fundamental, con las tesis doctorales, con proyectos competitivos de lo que es el Ministerio Español de Ciencia, con una dimensión más aplicada, más de transferencia. Tenemos mucha experiencia en recibir encargos, contratos, convenios de diferentes administraciones, instituciones sociales, que nos plantean un problema e intentamos, si no resolver, por lo menos asesorar o generar información que sea base para la toma de decisiones políticas o de las correcciones sociales, etc. O sea, esa doble perspectiva es un señal de identidad de nuestro grupo, que ya nació con esa perspectiva y con esa idea, de esos puentes que comentaba anteriormente la subdirectora general. ¿De acuerdo? Miembros, somos un grupo pequeñito, no somos un grupo muy grande. Actualmente tenemos 3 profesores ya eméritos y jubilados, somos 3 profesores investigadores, tenemos becarios postdoc, becarios predoc y ayudantes de investigación para proyectos concretos. Les digo esto porque, por ejemplo, en el último año hemos tenido una mexicana durante 6 meses, que estaba haciendo una maestría en Guadalajara y ha estado haciendo un proyecto con nosotros, bueno, su proyecto con nuestro asesoramiento. Y en septiembre tenemos otro mexicano que vendrá durante 3 años a hacer su tesis doctoral en nuestro grupo. Lo digo porque si alguien se anima, somos un grupo, también hemos tenido 2 argentinas, en fin, que somos un grupo abierto a la colaboración transoceánica. Bien, pasamos por favor.
Voy al tema del concepto de juventud. Para resumir, porque esto daría para hacer la historia de la sociología de la juventud, y entiendo que la mayoría de ustedes ya tienen un background, me imagino de sociología, de antropología o de estudios de ciencias sociales, y sobre estudios sobre juventud. Por lo tanto, trataré de ir rápido. Insisto, si hay preguntas o observaciones que se pueden hacer. Para resumir de forma muy breve y esquemática, ¿cuáles son, a nuestro entender, las tres grandes concepciones, no me atrevería a decir paradigmas, pero bueno, las tres grandes concepciones de la juventud? Las etiquetamos con estas tres líneas, la juventud como ciclo vital, la juventud como generación y la juventud como transición. La última es la nuestra, porque es la mejor, por supuesto. Siempre describimos las primeras, las criticamos mucho, ahora vengo yo con mi propuesta que supera a todas las demás. Bueno, en parte es broma, porque lo que nosotros hacemos es intentar coger, tomar de las diferentes líneas aquellas cosas que nos parecen que tienen interés, que tienen sentido para transformar en proyectos de investigación. Bueno, pasamos por... El ciclo vital, aquí hay que pasar unos cuantos, pasa hasta que se llene la diapositiva. Vale. El ciclo vital sería un poco la concepción más clásica de la juventud, que bebe de la antropología estructuralista y de la sociología funcionalista, por decirlo así muy rápido. Que entiende no solo la juventud, sino todo el proceso vital, de la vida del individuo hasta el hoyo, que decía José Antonio, básicamente a través de 4 etapas, 4 ciclos: la infancia, la juventud, la vida adulta y la vejez, como una sucesión de roles que van cambiando, se van sucediendo a través de rituales de paso. Eso la antropología lo ha estudiado con mucha profundidad, no me detendré. Y en todo caso la cuestión era, a partir de los años 50 y sobre todo de los años 60, que empieza el proceso de alargamiento de la juventud, que eso se ve como una fuente de disfunción. Recordemos que estamos en la perspectiva funcionalista, como cosas que empiezan a no funcionar, a no encajar bien en el orden natural, entre comillas, de las cosas. Alargamiento de la juventud como desviación y como fuente de tensiones, y se genera esa idea de la juventud como espacio vacío, como espacio de espera, para ser adulto. O sea, la finalidad última del joven es ser adulto, y todo lo que le desvíe de su carrera, de su objetivo, de su meta, es fuente, pues eso, de desviación. Y eso es visto tanto desde la perspectiva académica como sobre todo también de la perspectiva más social o política. Aparece el problema de los jóvenes. Cuando los ciclos estaban engrasados, iban bien, no había problema juvenil. Aparece cuando aparece esta visión de la desviación. Bien, el siguiente paradigma, seguimos, hay dos más. Vale. Es el de la generación. Que ya arranca con los escritos de Mannheim, el gran clásico, tampoco no me voy a detener en ello, pero que responde a un paradigma conflictualista, sobre todo emergente en los años 60, a partir de los años 60, que es cómo se transforma el problema juvenil en un problema generacional, en el conflicto generacional. Y se empieza a ver a los jóvenes como un grupo emergente que aporta unos valores distintos a los valores de los adultos, de la generación adulta. Y se empieza a conceptualizar a los jóvenes como una generación que aporta esos nuevos valores.
no sé, me imagino que les sonará, la generación X, la Y, la O, coger un atributo que les hace comunes en alguna cosa a todos los que forman parte de esta generación. Incluso a finales de los años 60, a principios de los 70, se llegó a conceptualizar la juventud como nueva clase social, como nuevo sujeto de cambio colectivo, que aporta esas inquietudes, esa voluntad, dijéramos, de cambio social. El mayo del 68 es paradigmático. Ayer fui a visitar la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, todo lo que aquello significó, en París, en Beckel, etcétera, como el movimiento estudiantil, que es un movimiento fundamentalmente juvenil, aporta esas ganas de cambio más o menos radical, más o menos contracultural, etcétera, y eso contribuye a profundizar esa visión de los jóvenes como generación distinta, que aporta, insisto, valores distintos a la generación adulta. Aparecen la creación de las subculturas juveniles. Y los jóvenes no solo se empiezan a comportar de forma diferente, sino que aportan elementos culturales diferentes. Y todo el tema de cultura de masas, la cultura pop, la música, en fin, todo lo que viene después de las culturas juveniles, algunos aspectos contraculturales. Se empieza a hablar también del narcisismo radical de los jóvenes, como el espejo que se ponen ya no son los adultos, sino son ellos mismos, esas autorreferencias juveniles que desembocan en ese narcisismo. Y se empieza a hablar ya un poco más hacia los años 80, incluso los 90, de esa nueva condición juvenil que rechaza o que ya no, tanto que rechaza, que no le da tanta importancia a las estructuras tradicionales, a las instituciones tradicionales, la escuela, el trabajo, y que se realiza mucho más en el ocio, en el tiempo libre, en el consumo, en las relaciones, en los viajes, por ejemplo, etcétera. Una regresión de la escuela del trabajo y la emergencia del tiempo libre, que es donde está la relación con los iguales, la emergencia del grupo de iguales como grupo de referencia y de autorreferencia. Es un poco la idea de la generación. Bueno, avanzamos, por favor. Están muy callados. Me da mala espina. Bueno, yo diría que esas dos visiones, con matices y, en fin, con mucha más discusión, por supuesto, han sido las dominantes en la sociología de la juventud de las últimas décadas. Pero, a nuestro entender, adolece de tres puntos débiles, o de tres puntos débiles, o tres críticas. Podemos pensar en tres críticas. La primera es que pecan de eso que pongo ahí, de entender la juventud como un grupo homogéneo, o por decirlo de forma suave, que pone más énfasis en lo que une a los jóvenes, en lo que comparten, que en lo que no comparten, en lo que no les une, en lo que les diferencia, en los que son, digamos, heterogéneos. Entonces yo creo que ahí es una primera cuestión importante a retener. Parte de un concepto homogeneizador o homogenizante de la juventud y de los jóvenes. La segunda cuestión está, bueno, apuntada por unos sociólogos franceses que yo soy bastante seguidor, soy un hincha de estos sociólogos franceses, no sé si les suena, Baudelot y Estalé, también ya viejitos ellos, que ellos dicen que estas dos concepciones echan fuera a los jóvenes de la estructura social, como si no estuvieran, como si tuvieran que entrar en el ciclo vital hasta ser adultos, y en la generación también, como hasta llegar a la posición adulta. Y los jóvenes están dentro de la estructura social. Y la estructura social, como bien sabemos, es desigual, es diversa. Con lo cual, eso se añade a la primera crítica de la homogenización, y hay que entender a los jóvenes como un grupo muy heterogéneo, con desigualdades,
con intereses diferentes, etc. Y una tercera crítica es que es muy fácil caer en el sesgo adultocrático, en la perspectiva del adulto que analiza a los jóvenes. Tanto en negativo, estos jóvenes no saben lo que quieren, o lo tienen todo, bien, no marchan de casa, no se van de casa, hablaremos un poquito de la emancipación familiar, ocupan la calle, el tema de que los jóvenes ocupen el espacio público siempre es un peligro, siempre es una cuestión de orden público, como no quieren estudiar, no quieren trabajar, lo que decía antes, ese alargamiento de la juventud es visto como fuente de tensiones para los adultos. Pero también, en ocasiones, se establece un sesgo en positivo, que es esperar que los jóvenes cambien el mundo. ¿Sí? Lo que nosotros no hemos podido, o no hemos sabido, o no hemos podido hacer como adultos, que vengan los jóvenes con sus nuevos aportes, sus nuevas energías, que lo van a cambiar. Y eso yo creo que también es un sesgo de tipo adultocrático. Nada más. ¿La otra? Vale. Bien, para corregir o para avanzar en la percepción, en la concentración de la juventud, que no tenga estos sesgos o estas críticas, estos puntos débiles, empezamos a construir la perspectiva de la transición, de entender la juventud como un proceso de transición, en el cual, después haré una referencia, es muy importante el contexto sociohistórico. También para resumir y para abreviar, tenemos dos contextos, la sociedad industrial y la sociedad postindustrial, por ponerle un nombre, ahí también hay mucho que hablar sobre qué tipo de sociedad es la que tenemos ahora, en la que en la sociedad industrial la transición tenía dos ejes. La transición de la escuela al trabajo, una transición más o menos lineal, tiene otras formas, con muchas diferencias, jóvenes que se forman poco, jóvenes que se forman mucho, y después que acceden al mercado de trabajo, y la transición a la vida activa y a la vida adulta, que pasa fundamentalmente por la emancipación neolocal, es decir, abandonar el nido paterno y crear un nuevo hogar, una nueva familia, etc. Ahora bien, con los cambios de la sociedad postindustrial, ese esquema de transición se hace mucho más complejo, más diversificado. Y aquí hay un montón de autores, nuestras referencias son más anglófonas, alguna francófona también, alguna germanófila, de autores que intentan conceptualizar cómo los cambios sociales afectan a las transiciones juveniles. Bien, algunos ejemplos, la conocida frase de la sociedad líquida, de Bauman, que es, en fin, lo de antes se supone, aquí también habría mucho que investigar, se supone que era más sólido, que las instituciones anclaban, los anclajes de los jóvenes respecto a las instituciones adultas eran sólidos, y que esos anclajes se van difuminando, se van licuando, se van creando con menos compromiso respecto a las instituciones, etc. Esa es la idea de la sociedad líquida y aplicada a la juventud líquida. Otro elemento para mi entender fundamental es el concepto de choice biography, el concepto de biografía y de elección. Es decir, en un contexto en los lazos sociales, y esa es la idea de Bauman, ¿no? Tampoco no es que desaparezcan, pero se hacen más débiles, aparece con mayor fuerza la elección de los jóvenes, cómo escogen entre diferentes oportunidades que les ofrece el entorno.
Eso va a ser clave para entender nuestro concepto de trayectoria y de transición. Otros conceptos que también se han utilizado bastante es el de transiciones no lineales, ¿eh? Y aquí ha habido toda una discusión hasta qué punto las transiciones no lineales son reversibles o no. Allí unos autores alemanes acuñaron el concepto de transiciones yo-yo. ¿Les suena este concepto? ¿Lo han leído? La transición yo-yo, el yo-yo saben lo que es, ¿no? Juegos de chavos, ¿no? De chamacos. Como si fuera reversible. Como si ahora puedes hacer una cosa y después volver. Hay algunos datos, pues por ejemplo, algunos jóvenes que se van de casa de los padres y después vuelven, por ejemplo. Jóvenes que abandonan la escuela y que después regresan. Jóvenes que entran al mercado de trabajo, se van, vuelven. Esa idea, a mí no me gusta la reversibilidad, porque entiendo que hay sucesos y fenómenos que son irreversibles, en lo educativo, en lo laboral, pero sí esa idea de que las cosas no son fijas, de que se pueden mover, y que se pueden mover cuando los jóvenes deciden o son empujados a decidir mover de un estado a otro.